Hola, antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, regálame un like o déjame algún comentario, eso me ayudaría mucho. No olvides activar la campanita para que siempre recibas notificaciones cuando se suba un nuevo video. Comencemos. Sección 37 de Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Quinta parte. Capítulo 3. B. Pedro Petrovich dirigió una mirada de reojo a Raskolnikov. Sus ojos se encontraron. Los del joven despedían llamas. En cuanto a Catalina Ivanovna, parecía no haber oído nada y continuaba abrazando a Sonia con una especie de frenesí. A ejemplo de su madre, los niños estrechaban entre sus bracitos a la joven. Poletska, sin comprender lo que pasaba, sollozaba a más no poder, con su linda carita apoyada en el hombro de Sonia. De repente, en el umbral de la puerta, una voz sonora exclamó: «¡Qué villanía!». Pedro Petrovich se volvió vivamente. «¡Qué villanía!», repitió Lebeziatnikov mirando fijamente a Luzhin. Este último se estremeció. Todos lo advirtieron. Luego se acordaron de esta circunstancia. Lebeziatnikov entró en la sala. «¿Y usted se ha atrevido a invocar mi testimonio?», dijo aproximándose a Pedro Petrovich. «¿Qué significa esto? ¿De qué habla usted, Andrés Semenovich?», preguntó Luzhin. «Esto significa que usted es un calumniador. Ya tiene usted explicado el sentido de mis palabras», replicó arrebatadamente Lebeziatnikov. Estaba extremadamente colérico y fijaba en Pedro Petrovich sus ojillos enfermizos, que tenían dura e indignada expresión. Raskolnikov escuchaba ansiosamente con la mirada fija en el rostro del joven socialista. Hubo una pausa. En el primer momento, Pedro Petrovich quedó casi desconcertado. «¿Es a mí a quién?», murmuró. «¿Pero qué dice usted? ¿Está usted en su juicio?». «Sí, estoy en mi juicio, y usted es un mal hombre». «¡Ah, qué infamia! Lo he oído todo, y si no he hablado antes es porque quería comprender bien. Hay algunas cosas que, lo confieso, no me las explico. Me gustaría saber por qué ha hecho usted esto». «Pero, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Acabará de hablar enigmáticamente? Usted está borracho». «Hombre ruin, si alguno de nosotros está borracho es usted. Yo jamás bebo aguardiente, porque esto es contrario a mis principios. Figúrense que es él mismo, quien con sus propias manos ha dejado el billete de 100 rublos a Sonia Semenovna. Yo lo he visto, yo he sido testigo de ello, y lo declararé bajo la fe de mi juramento. Es él, repetía Lebeziatnikov dirigiéndose a todos y a cada uno. «¿Está usted loco? ¿Sí o no? ¿Mentecato?», replicó violentamente Luzhin. «Ella misma aquí hace un momento ha afirmado en presencia de usted y de todo el mundo que no había recibido más que 10 rublos. ¿Cómo es, pues, posible que yo le haya dado más dinero?». «Yo lo he visto», repitió con energía Andrés Semenovich, «y aunque esto pugna a mis principios, estoy dispuesto a prestar juramento ante la justicia. Le he visto a usted deslizar ese dinero con mucho disimulo, solo que he sido tan tonto que he creído que hablaba usted por generosidad. Cuando usted le decía adiós en el umbral de la puerta y le ofrecía a usted la mano derecha, le introdujo disimuladamente en el bolsillo el papel que tenía en la izquierda. Yo lo he visto, yo lo he visto». Luzhin palideció. «¿Qué es lo que está usted mintiendo?», replicó insolentemente. «Estando al lado de la ventana, ¿cómo podía usted ver eso del billete?».
Vaya, ¿cómo está usted mal de la vista? Ha sido usted objeto de una ilusión. No, yo no he visto visiones. A pesar de la distancia, lo he visto todo muy bien. Desde la ventana, en efecto, era difícil distinguir el billete. En eso tiene usted razón. Mas, a causa de esa misma circunstancia, sé que era precisamente un billete de 100 rublos. Cuando usted dio 10 a Sonia Semenovna, yo estaba cerca de la mesa y vi a usted tomar al mismo tiempo un billete de 100 rublos. No he podido olvidar este detalle porque en aquel momento se me ocurrió una idea. Después de haber plegado el billete, lo guardó usted en el hueco de la mano, y cuando se levantó se pasó el papel de la mano derecha a la izquierda, y estuvo a punto de dejarlo caer. Me he acordado porque se me ocurrió la misma idea, a saber, que usted quería obligar a Sonia Semenovna sin que yo me enterara. Pero no puede usted imaginarse con qué atención he observado sus gestos y ademanes. Así es que he visto meter el billete en el bolsillo de la joven. Lo he visto, y lo repetiré donde sea necesario bajo la fe del juramento. Lebeziatnikov estaba casi sofocado por la indignación. De todos lados se entrecruzaban exclamaciones diversas. La mayor parte expresaban estupor, pero algunas eran proferidas en son de amenaza. Todos rodearon a Pedro Petrovich. Catalina Ivanovna se lanzó hacia Lebeziatnikov. «Andrés Semenovich, yo no le conocía a usted. Usted la defiende. Solamente usted se pone de parte de ella. Dios le envía a usted en socorro de la huérfana. Andrés Semenovich, mi querido amigo, Batutska». Y Catalina Ivanovna, sin casi tener conciencia de lo que hacía, cayó de rodillas delante del joven. «Esas son tonterías», vociferó Luzhin arrebatado por la cólera. «No dice usted más que necedades. Yo he olvidado, me he acordado, me acuerdo, me olvido. ¿Qué significa todo esto? De modo que si fuera verdad lo que usted dice, ¿yo le habría deslizado a propósito esos 100 rublos en el bolsillo? ¿Con qué objeto? ¿Qué tengo yo en común con esa...? ¿Por qué? Eso es lo que no comprendo. Me limito a referir el hecho tal como ha pasado, sin pretender explicarlo. Y dentro de esos límites garantizo su exactitud. Tampoco me engaño, malvado, así como me acuerdo de haberme hecho esta misma pregunta en el momento en que felicitaba a usted estrechándole la mano. Me preguntaba por qué razón había usted hecho ese regalo en forma clandestina. Quizá, me dije, ha querido ocultarme su buena acción, sabiendo que yo, en virtud de mis principios, soy enemigo de la caridad privada y la considero como un vano paliativo. He pensado después que trataba de dar una sorpresa a Sonia Semenovna. Hay, en efecto, personas que se complacen en dar a sus beneficios el sabor de lo imprevisto. Enseguida se me ocurrió otra idea, que la intención de usted era poner a prueba a la joven, que si usted quería saber si, cuando ella encontrara en el bolsillo esos 100 rublos, vendría a darle las gracias o acaso quería usted sustraerse a su reconocimiento siguiendo el precepto de que la mano derecha debe ignorar. En una palabra, Dios sabe las suposiciones que se me ocurrieron. La conducta de usted me preocupaba de tal modo que me proponía reflexionar más tarde sobre ella detenidamente. Además, hubiera querido faltar a la delicadeza, dando a entender que conocía su secreto. Pensando en estas cosas, me asaltó un temor. Sonia Semenovna, ignorando la generosidad de usted, podía perder el billete de banco. He aquí por qué me he decidido a venir, porque quería llamarla aparte y decirle que le habían puesto 100 rublos en el bolsillo, pero antes he entrado en casa de las señoras Kobiliadnikov para entregarles un tratado general sobre el método positivo y recomendarles el artículo del Pilderit, el de Bagger no carece de valor.
Un momento después he llegado aquí y he sido testigo de esta escena. Ahora bien, ¿es posible que yo hubiera podido pensar en todo esto y hacerme todos estos razonamientos si no lo hubiera visto a usted deslizar los 100 rublos en el bolsillo de Sonia Semenovna? Cuando Andrés Semenovich terminó su discurso, no podía ya más y tenía el rostro bañado en sudor. Aun en ruso le costaba trabajo expresarse convenientemente, aunque, por lo demás, no conocía ningún otro idioma. Este esfuerzo oratorio le había agotado. Sus palabras produjeron, sin embargo, extraordinario efecto. El acento de sinceridad con que las había pronunciado llevó el convencimiento al alma de todos los oyentes. Pedro Petrovich comprendió que perdía terreno. «¿Qué me importa a mí las tonterías que se le han ocurrido a usted?», exclamó. «Eso no es una prueba. Ha podido usted soñar cuantas necedades quiera. Le digo que miente. Miente usted. Y además me calumnia para satisfacer sus rencores. La verdad es que usted me odia porque me he puesto enfrente del radicalismo impío, de las doctrinas antisociales que usted sostiene». Pero, lejos de redundar en favor de Pedro Petrovich, provocó violentos murmullos en su derredor. «¿Eso es todo lo que se le ocurre responder? No es muy fuerte su argumento», replicó Lebeziatnikov. «Llame a la policía, prestaré mi juramento. Una sola cosa queda obscura para mí. El motivo que le ha impulsado a cometer una acción tan baja. ¡Oh, miserable cobarde!». Raskolnikov avanzó, separándose del grupo. «Yo puedo explicar su conducta y, si es menester, también prestaré juramento», dijo con voz firme. A primera vista, la tranquila seguridad del joven probó al público que conocía a fondo el asunto y que aquel embrollo estaba a punto de llegar a su desenlace. «Ahora lo comprendo todo», prosiguió Raskolnikov dirigiéndose a Lebeziatnikov. «Desde el principio de este accidente había sospechado detrás de esto alguna innoble intriga. Se fundaban mis sospechas en ciertas circunstancias solamente de mí conocidas y que voy a revelar, porque presentan las cosas en su verdadero aspecto. Usted, Andrés Semenovich, ha iluminado perfectamente mi espíritu. Suplico a ustedes que me escuchen. Ese señor», continuó designando con un gesto a Pedro Petrovich, «ha pedido recientemente la mano de mi hermana, Advocia Romanovna Raskolnikov. Llegado hace poco a San Petersburgo, vino a verme anteayer, pero ya en nuestra primera entrevista tuvimos un choque y le eché a la calle, como pueden declarar dos personas que estaban presentes. Ese hombre es muy malo. Anteayer ignoraba yo que viviese con usted, Andrés Semenovich. Gracias a esta circunstancia, anteayer, es decir, el día mismo de nuestra cuestión, se encontró presente aquí en el momento en que, como amigo del difunto Marmeladov, le di un poco de dinero a su viuda Catalina Ivanovna para atender a los gastos de los funerales de su marido. Inmediatamente escribió a mi madre diciéndole que yo había dado mi dinero no a Catalina Ivanovna, sino a Sonia Semenovna, calificando al mismo tiempo a esa joven con los más ultrajantes adjetivos y dando a entender que yo tenía con ella relaciones íntimas. Su objeto, como comprenderán ustedes, era enemistarme con mi familia, insinuándole que yo gasto en disipaciones el dinero de que ella se priva para atender a mis necesidades. Ayer noche, en una entrevista con mi madre y mi hermana, entrevista a la cual asistía él, he restablecido la verdad de los hechos que este señor había desnaturalizado. El dinero, dije, se lo di a Catalina Ivanovna para pagar el entierro de su marido, y no a Sonia Semenovna, a quien aquel día había hablado por primera vez.
Furioso al ver que sus calumnias no obtenían el resultado apetecido, insultó groseramente a mi madre y a mi hermana. Siguióse un rompimiento definitivo y se le echó a la calle. Todo ello pasó anoche. Reflexionen ustedes ahora y comprenderán qué interés le guiaban las circunstancias presentes a inculpar a Sonia Semenovna si lograba hacer pasar a esta joven por ladrona, y resulta culpable a los ojos de mi madre y de mi hermana, puesto que no tenía temor en comprometer a ésta poniéndola en relaciones con una ladrona. Él, por el contrario, al atacarme a mí, salía a la defensa de mi hermana, su futura esposa. En una palabra, este era para él un medio de enemistarme con los míos y de congraciarse con ellos. Con el mismo golpe se vengaba también de mí, pensando que me intereso vivamente por el honor y la tranquilidad de Sonia Semenovna. Tal es el cálculo que ha hecho, y de este modo es como me explico yo su conducta. Raskolnikov terminó su discurso. Frecuentemente interrumpido por las exclamaciones del público, que no perdía una sola frase, pero, a despecho de las interrupciones, su palabra conservó hasta el fin una calma, una seguridad y una claridad imperturbables. Su voz vibrante, su acento convencido y su rostro severo conmovieron profundamente al auditorio. Sí, eso es, se apresuró a reconocerle Bezedniakov. Debe usted tener razón, porque en el momento mismo en que entró Sonia Semenovna en nuestro cuarto, me preguntó si había visto a usted y si estaba entre los convidados de su madrastra, llevándome aparte para preguntármelo en voz baja. Tenía, pues, necesidad de que estuviese usted aquí. Sí, eso es. Luzhin, mortalmente pálido, permanecía silencioso y sonreía con aire despreciativo. Parecía buscar un medio de salir airosamente de aquel trance. Quizá de buena gana hubiera hurtado el cuerpo enseguida, pero en aquel momento la retirada era casi imposible. Irse equivalía a reconocer implícitamente las acusaciones que se le dirigían y confesar que había calumniado a Sonia Semenovna. Por otra parte, la actitud de los circunstantes no era nada tranquilizadora. La mayoría de ellos estaban borrachos. Esta escena atrajo a la habitación un número considerable de inquilinos que no habían comido en casa de la viuda. Los polacos, muy excitados, no cesaban de proferir en sus lenguas 1000 amenazas contra Pedro Petrovich. Sonia escuchaba atentamente, pero no daba señales de haber recobrado su presencia de ánimo. Parecía que acababa de volver de un desmayo. No apartaba los pies de Raskolnikov, comprendiendo que en él estaba todo su apoyo. Catalina Ivanovna sufría atrozmente. Cada vez que respiraba se escapaba de su pecho un ronco sonido. La figura más estúpida era la de Amalia Ivanovna, que tenía aspecto de no comprender nada, y con la boca abierta miraba como alelada. Tan solo veía que Pedro Petrovich estaba metido en un grave aprieto. Raskolnikov quiso tomar de nuevo la palabra, pero tuvo que renunciar a ello a causa de que la gritería no hubiera permitido que le oyeran. De todas partes llovían injurias y amenazas sobre Luzhin, en derredor del cual se había formado un corro tan hostil como compacto. El hombre de negocios sacó fuerzas de flaqueza y, haciéndose cargo de que la partida estaba definitivamente perdida, buscó recursos en la osadía. «Permítanme ustedes, señores, permítanme ustedes, no me cerquen de este modo, déjenme pasar», dijo, tratando de abrirse paso al través del grupo que le rodeaba. «Aseguro a ustedes que es inútil tratar de intimidarme con amenazas. No me asusto por tan poca cosa. Por el contrario, ustedes deben temblar por el amparo con que encubren un delito. El robo está más que probado, y yo presentaré la correspondiente denuncia contra la autora y sus encubridores. Los jueces son personas ilustradas y no borrachos, y recusarán el testimonio de dos impíos,
de dos revolucionarios declarados que me acusan por un acto de venganza personal, como ellos han cometido la necedad de afirmar. Sí, permítanme ustedes. No quiero respirar el mismo aire que usted, y le suplico que deje mi cuarto. Todo ha acabado entre nosotros, dijo Lebeziatnikov, cuando pienso que desde hace 15 días vengo sudando sangre y agua para exponerle. Antes de nada, Andrés Semenovich, le he anunciado yo mismo mi partida, precisamente cuando hacía usted instancias para retenerme. Ahora me limito a decirle que es usted un imbécil. Le deseo que se cure de los ojos y del entendimiento. Permitan ustedes, señores. Logró abrirse paso, pero uno de los circunstantes, creyendo que las injurias no eran castigo suficiente, tomó un vaso de la mesa y lo lanzó con todas sus fuerzas contra Pedro Petrovich. Por desgracia, el proyectil alcanzó a Amalia Ivanovna, que se puso a dar gritos horribles. Al lanzar el vaso, el agresor perdió el equilibrio y cayó pesadamente bajo la mesa. Luzhin entró en el cuarto de Lebeziatnikov y 1 hora después dejó la casa. Naturalmente tímida, Sonia sabía ya antes de esta aventura que su situación la exponía a todo género de ataques y que cualquiera podía ultrajarla casi impunemente. Sin embargo, hasta entonces había esperado desarmar la malevolencia de los demás a fuerza de circunspección, de humildad y de dulzura con todos y cada uno. Pero hasta esta ilusión se disipaba. Tenía sin duda bastante paciencia para sufrir aun esto con resignación y casi sin murmurar, pero en aquel momento la decepción era demasiado cruel. Aunque su inocencia hubiese triunfado de la calumnia, y aun cuando su primer terror hubiera pasado, al darse cuenta de lo ocurrido, se le oprimió dolorosamente el corazón ante el pensamiento de su abandono y de su soledad en la vida. La joven tuvo una crisis nerviosa, y no pudiendo contenerse más, salió apresuradamente de la sala y echó a correr a su casa. Su partida fue poco después de la de Luzhin. El vasazo recibido por Amalia Ivanovna produjo hilaridad general, pero la patrona tomó muy a mal la cosa y revolvió su cólera contra Catalina Ivanovna, la cual, vencida por el sufrimiento, había tenido que echarse en su cama. —¡Fuera de aquí! ¡Enseguida! ¡Ea! ¡A la calle! Mientras pronunciaba estas palabras con voz irritada, la señora Lippevitzel tomaba todos los objetos pertenecientes a su inquilina y los arrojaba en un montón en medio de la sala. Quebrantada, casi desfallecida, la pobre Catalina Ivanovna saltó de la cama y se lanzó sobre la patrona. Pero la lucha era demasiado desigual, y a Amalia Ivanovna no le costó gran trabajo rechazar este asalto. —¿Cómo? ¿No es bastante haber calumniado a Sonia y esta mujer se revuelve ahora contra mí? El día en que han enterrado a mi marido me expulsa, después de haber recibido mi hospitalidad, me arroja a la calle con mis hijos. —Pero, ¿a dónde voy a ir yo? —sollozaba la infeliz mujer. —¡Señor! —exclamó de repente con los ojos centelleantes—, ¿es posible que no haya justicia? ¿A quién defenderás tú, Dios mío, si no nos defiendes a nosotras, pobres huérfanas? Pero ya veremos. Jueces y tribunales hay en la tierra. Recurriré a ellos. Espere un poco, criatura mía. Poletska, quédate con los niños y yo volveré pronto. Si os echan, esperadme en la calle. Veremos si hay justicia en la tierra. Catalina Ivanovna se puso en la cabeza aquel mismo pañuelo verde de que habló Marmeladov en la taberna, y después, hendiendo la multitud ebria y ruidosa de los inquilinos que continuaban llenando la sala con el rostro inundado de lágrimas, bajó a la calle resuelta a ir, costase lo que costase, a buscar justicia en cualquier parte. Poletska, espantada, estrechó entre sus brazos a su hermano y a su hermana.
y los tres niños, acurrucados en el rincón inmediato al cofre, esperaron temblando la vuelta de su madre. Amalia Ivanovna, semejante a una furia, iba y venía por la habitación, aullando de rabia y arrojando al suelo cuanto le venía a las manos. Entre los inquilinos, unos comentaban el acontecimiento, otros disputaban, algunos entonaban canciones. «Ya es tiempo de que me vaya», pensó Raskolnikov. «Veremos, Sonia Semenovna, qué es lo que piensas ahora». Y se encaminó a casa de la joven. Fin de la sección 37. Sección 38 de Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Quinta parte. Capítulo 4. A. Aunque Raskolnikov tenía sus preocupaciones y disgustos, había defendido valientemente la causa de la joven Sonia contra Luzhin. Aparte del interés que le inspiraba la joven, había aprovechado con gusto, después de los tormentos de por la mañana, la impresión de sacudir impresiones que se le hacían insoportables. Por otro lado, su próxima entrevista con Sonia le preocupaba y aun le aterraba por momentos. Tenía que revelarle que habían matado a Isabel, y presintiendo todo lo que esta confesión tendría de penosa, se esforzaba por apartar de ella el pensamiento. Cuando al salir de casa de Catalina Ivanovna había exclamado «Veremos, Sonia Semenovna, lo que piensas ahora». Era el combatiente animado por la lucha, excitado aún por su victoria sobre Luzhin, el que había pronunciado aquella frase de desafío. Pero, cosa singular, cuando llegó a casa de Kapernaumov, su seguridad le abandonó de repente, dejando el puesto al temor. Se detuvo indeciso ante la puerta y se preguntó, ¿será preciso decir que he matado a Isabel? La pregunta era extraña, porque en el momento en el que él se la hacía, comprendía la imposibilidad no solamente de no hacer esta confesión, sino aun la de diferirla un minuto. No sabía por qué era imposible, únicamente lo sentía y estaba como aplastado por esta dolorosa conciencia de su debilidad ante la necesidad. Para ahorrarse nuevos tormentos, se apresuró a abrir la puerta, y antes de franquear el umbral, miró a Sonia. La joven estaba sentada, con los codos apoyados en la mesita y el rostro oculto entre las manos. Al ver a Raskolnikov, se levantó enseguida y fue a su encuentro, como si lo hubiese esperado. «¿Qué habría sido de mí sin usted?», dijo vivamente, en tanto que le hacía pasar a la sala. Parecía que entonces no pensaba más que en el servicio que le había prestado el joven, y tenía prisa de darle las gracias. Después esperó. Raskolnikov se aproximó a la mesa y se sentó en la silla que la joven acababa de dejar. Sonia permaneció en pie, a 2 pasos de él, exactamente como el día anterior. «Habrá usted observado», dijo advirtiendo que le temblaba la voz, «que la acusación no tenía otro fundamento que la posición social de usted y las costumbres que ella implica. ¿Lo ha comprendido usted así?» El rostro de Sonia se ensombreció. «No me hable usted como ayer. Le suplico que no vuelva a empezar. He sufrido ya bastante». Se apresuró a sonreír, temiendo que el reproche ofendiese al visitante. «Hace un momento he venido a casa como una loca. ¿Qué pasa allí ahora? Yo quería volver, pero suponía que vendría usted». Raskolnikov le contó que Amalia Ivanovna acababa de echar de casa a los Marmeladov y que Catalina Ivanovna había ido a buscar justicia a cualquier parte. «¡Ah, Dios mío!», exclamó Sonia. «Vamos enseguida». Y tomó apresuradamente su manteleta. «Siempre lo mismo», replicó Raskolnikov contrariado. «Usted no piensa más que en ellos. Quédese usted un momento conmigo». «Pero
Catalina Ivanovna. Catalina Ivanovna vendrá aquí, no tenga usted duda, respondió con tono de enfado el joven. Culpa de usted será si no la encuentra. Sintióse Sonia presa de cruel perplejidad. Raskolnikov, con los ojos bajos, reflexionaba. Hoy Luzhin quería simplemente desacreditarla a usted, lo concedo, dijo sin mirar a Sonia. Sí, le hubiera convenido meterla a usted en la cárcel, y si no hubiéramos estado allí, Lebeziatnikov y yo, lo habría hecho. ¿No es así? Sí, dijo la joven con voz débil. Sí, repitió maquinalmente, distraída de la conversación a causa de la inquietud que experimentaba. Podía, en efecto, no haber estado yo allí, y si Lebeziatnikov se encontró, fue por casualidad. Sonia guardó silencio. Si la hubieran llevado a usted a la cárcel, ¿qué habría sucedido? ¿Se acuerda usted de lo que dije ayer? Sonia continuó callada, y el joven esperó un momento su respuesta. Pensaba que iba usted a exclamar: «Ah, no hable usted de eso, no siga usted», repuso Raskolnikov con risa un poco forzada. «Vamos, ¿no dice usted nada?», preguntó al cabo de un minuto. «Será preciso que sostenga yo solo la conversación. Ahí tiene usted. Tendría curiosidad por saber cómo resolvería usted una cuestión, según dice Lebeziatnikov». Comenzaba a ser visible su turbación. «No, hablo seriamente. Suponga usted, Sonia, que estuviese enterada de antemano de todos los proyectos de Luzhin, que usted supiese que estos proyectos iban encaminados a asegurar la pérdida de Catalina Ivanovna y de sus hijos, sin contar la de usted, porque usted no hace caso de sí misma para nada. Suponga usted, por consiguiente, que Poletska fuese condenada a una existencia como la de usted. Siendo esto así, si dependiese de usted hacer que pereciese Luzhin, o lo que es lo mismo, salvar a Catalina Ivanovna y su familia, o dejar vivo a Luzhin para que cumpliese sus infames designios, contésteme, ¿por cuál de las dos cosas se decidiría usted? Sonia le miró con inquietud. Bajo estas palabras pronunciadas con voz vacilante, adivinaba algún pensamiento recóndito. «¿Podría yo esperarme alguna pregunta por el estilo?», dijo la joven interrogándole con los ojos. «Es posible, pero conteste, ¿por quién se decidiría usted?». «¿Qué interés tiene usted en saber lo que haría en un caso que no puede presentarse?», exclamó Sonia con repugnancia. «¿De modo que dejaría vivir a Luzhin y que cometiese tales infamias? No tiene usted valor para decirlo con franqueza». «No conozco los secretos de la divina providencia. ¿Por qué me pregunta usted lo que haría en un caso imposible? ¿A qué vienen esas vanas preguntas? ¿Cómo la existencia de un hombre puede depender de mi voluntad? ¿Quién me erige a mí en árbitro de la vida y la muerte de las personas?» «En el momento en que se hace intervenir a la divina providencia, no hay más que hablar», replicó con tono agrio Raskolnikov. «Dígame usted lo que tenga que decirme», exclamó Sonia angustiada. «¿Otra vez con palabras encubiertas? ¿Ha venido usted solo a atormentarme?» No pudo contenerse y se puso a llorar. Durante 5 minutos el joven la contempló con expresión sombría. «Tienes razón, Sonia», dijo en voz baja. Se había operado en él un brusco cambio. Su fingida serenidad, el tono áspero que afectaba hacía un momento, había desaparecido de pronto. Ahora apenas se le oía. «Te dije ayer que no vendría a pedir perdón, y casi con excusas he comenzado mi entrevista. Al hablarte de Luzhin, me acusaba Sonia». Quiso sonreír,
pero por más que hizo, su fisonomía permaneció triste. Bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. De repente creyó advertir que detestaba a Sonia. Sorprendido y hasta aterrado por tan extraño descubrimiento, levantó súbitamente la cabeza y contempló de hito en hito a la joven. Esta fijaba en él una mirada ansiosa, en la cual había amor. El odio desapareció instantáneamente del corazón de Raskolnikov. No era eso. Habíase engañado sobre la naturaleza de sus sentimientos. Aquello sólo significaba que había llegado el minuto fatal. De nuevo ocultó su rostro entre las manos y bajó la cabeza. Palideció. Se levantó y después de haber mirado a Sonia, fue maquinalmente a sentarse en el lecho sin proferir palabra. La impresión de Raskolnikov era entonces exactamente la misma que había experimentado en pie, detrás de la vieja, cuando había sacado el hacha del nudo corredizo, diciendo: «No hay un instante que perder». «¿Qué tiene usted?», preguntó Sonia sobrecogida. El joven no pudo responder. Había contado con explicarse en muy otras condiciones y no comprendía lo que pasaba por él. Sonia se aproximó suavemente a Raskolnikov, se sentó a su lado en la cama y esperó sin dejar de mirarlo. El corazón le latía como si fuera a romperse. La situación se hacía insoportable. Raskolnikov volvió hacia la joven su rostro, mortalmente pálido, y movió los labios con esfuerzo para hablar. Sonia estaba aterrada. «¿Qué tiene usted?», repitió apartándose un poco de él. «Nada, Sonia, no te asustes. Esto no vale la pena. Verdaderamente es una tontería», murmuró con aire distraído. «¿Por qué he venido a atormentarte?», añadió de repente mirando a su interlocutora. «Sí, ¿por qué? No ceso de hacerme esta pregunta». Se la había hecho quizá un cuarto de hora antes, pero en aquel momento era tal su debilidad que apenas tenía conciencia de sí mismo. Un temblor continuo agitaba su cuerpo. «¿Cuánto sufre usted?», dijo la joven conmovida, fijando los ojos en él. «Esto no es nada. He aquí de lo que se trata, Sonia». Durante 2 segundos sonrió tristemente. «¿Te acuerdas de lo que te dije ayer?». Sonia esperaba inquieta. «Te dije, al separarme de ti, que quizá te diría adiós para siempre, pero que si venía hoy, sabrías quién fue el que mató a Isabel». La joven se echó a temblar. «Pues bien, ya sabes a lo que he venido». «En efecto», dijo Sonia con voz temblorosa, «eso fue lo que me dijo usted ayer. ¿Cómo sabe usted de eso?», añadió vivamente. Sonia respiraba trabajosamente y el rostro se le ponía cada vez más pálido. «Yo lo sé». «¿Se le ha encontrado?», preguntó tímidamente después de un minuto de silencio. «No, no se le ha encontrado». Siguióse un corto silencio. «Entonces, ¿cómo lo sabe usted?», preguntó con voz casi ininteligible. Raskolnikov se volvió hacia la joven y la miró con una fijeza singular. «Adivina», dijo. Sonia se estremeció convulsivamente. «¿Por qué me asusta usted de ese modo?», preguntó con sonrisa infantil. «Si yo lo sé, es porque estoy íntimamente relacionado con él», repuso Raskolnikov, cuya mirada seguía fija en la joven, como si no tuviese fuerza para volver los ojos. A esa Isabel no quería él matarla,
La mató sin premeditación. Quería asesinar a la vieja cuando estuviese sola. Fue a su casa, pero cuando estaba en ella entró Isabel y la mató. A estas palabras siguió un silencio lúgubre. Durante un minuto continuaron mirándose. —¿De modo que no adivinas? —preguntó bruscamente, con la sensación de un hombre que se arroja de lo alto de un campanario. —No —balbuceó Sonia con voz apenas distinta—. Busca bien. Al pronunciar estas palabras, Raskolnikov experimentó en el fondo de sí mismo la impresión de frío glacial que le era tan conocida. Miraba a Sonia y de pronto le pareció ver a Isabel cuando la desventurada se echó atrás ante el asesino, que avanzaba hacia ella con el hacha levantada. En aquel momento supremo, Isabel levantó el brazo como hacen los niños pequeños cuando tienen miedo, y, prontos a echarse a llorar, fijan una mirada inmóvil en el objeto que les espanta. Del mismo modo, el rostro de Sonia expresaba un terror indecible. También ella extendió el brazo hacia adelante, rechazando ligeramente a Raskolnikov, y tocándose el pecho con la mano, se apartó poco a poco de él, sin cesar de mirarle fijamente. Su terror se comunicó al joven, que se puso a mirarla asustado. —¿Lo has adivinado? —murmuró por último. —¡Dios mío! —exclamó Sonia. Después se dejó caer sin fuerzas sobre el lecho y hundió el rostro en la almohada. Pero al cabo de un instante se levantó con rápido movimiento, se aproximó a él y tomándole las dos manos que sus deditos se estrecharon como tenazas, le miró largo rato de hito en hito. ¿No se había engañado? Así lo esperaba, pero apenas hubo fijado los ojos en su interlocutor, la sospecha que había atravesado su alma se trocó en certidumbre. —Basta, Sonia, basta. Evítame más explicaciones —suplicó él con voz quejumbrosa. Lo que había pasado contrariaba todas sus previsiones, porque no era ciertamente así como pensó él hacer la confesión de su crimen. Sonia parecía que estaba fuera de sí. Saltó de su lecho y se fue al centro de la habitación retorciéndose las manos. Después volvió bruscamente sobre sus pasos y se sentó, hombro con hombro, al lado del joven. De repente se echó a temblar, lanzó un grito y, sin saber lo que hacía, cayó de rodillas delante de Raskolnikov. —¡Está usted perdido! —exclamó con acento desesperado, y levantándose súbitamente se arrojó a su cuello, le besó y le acarició. Raskolnikov se separó de ella, y contemplándola con triste sonrisa, dijo: —No te comprendo, Sonia. ¿Me abrazas después de haberte contado eso? ¿No tienes conciencia de lo que haces? La joven no oyó esta observación. —No, no hay en la tierra un hombre más desgraciado que tú —exclamó en un arranque de piedad, y rompió en sollozos. Raskolnikov sintió invadida su alma por un sentimiento que desde hacía largo tiempo no había experimentado. No trató de luchar contra esa impresión. Dos lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron silenciosas por sus mejillas. —¿No me abandonarás, Sonia? —preguntó con mirada casi suplicante. —No, no, jamás, jamás —gritó—. Te seguiré a todas partes. Oh, Dios mío, oh, qué desgraciada soy. ¿Por qué? ¿Por qué no te he conocido antes? ¿Por qué no habrás venido? —Ya ves que lo he hecho —interrumpió Raskolnikov. —Ahora, oh, ¿qué podemos hacer ahora? Juntos, juntos —repitió con una especie de exaltación, y se puso a abrazar al joven—. Iré contigo a presidio. Estas últimas palabras produjeron en Raskolnikov una sensación penosa,
y apareció en sus labios una sonrisa amarga y casi altanera. Es que yo... malditas las ganas que tengo de ir a presidio. Sonia volvió rápidamente hacia él los ojos. Hasta entonces había sentido una inmensa piedad por aquel hombre desgraciado, pero lo que acababa de decir el joven y el tono con que fue pronunciado recordaron bruscamente a Sonia que aquel desgraciado era un asesino. La muchacha le dirigió una mirada de asombro. No sabía aún cómo ni por qué había llegado a convertirse en criminal. En aquel momento todas estas cuestiones se presentaban ante su espíritu y de nuevo dudó. ¿Él un asesino? ¿Es posible? Pero esto no es verdad. ¿Dónde estoy? Dijo como si despertase de un terrible sueño. ¿Cómo, siendo usted lo que es, ha podido resolverse a hacer eso? ¿Pero por qué lo ha hecho? Por robar. Cesa ya, Sonia, respondió algo contrariado el joven. La muchacha se quedó estupefacta. —¿Tenías hambre? —exclamó enseguida. —Era para socorrer a tu madre, ¿sí? —No, Sonia, no —replicó Raskolnikov bajando la cabeza—. Mi miseria no era tan grande. Quería, en efecto, ayudar a mi madre, pero no fue esta la verdadera razón. No me atormentes, Sonia. —Pero es posible que esto sea verdad —gritó la joven dando una palmada—. ¿Es esto posible? ¿Hay medio de creerlo? ¿Ha matado usted para robar? ¿Usted que se despoja de todo en favor de los pobres? Ah, el dinero que usted dio a mi madrastra. Ese dinero... —No, Sonia, no —interrumpió vivamente Raskolnikov—. Ese dinero no procedía de aquello. Tranquilízate. Me lo envió mi madre cuando yo estaba enfermo por medio de un comerciante y acababa de recibirlo cuando lo di. Razumiquín lo vio. Ese dinero me pertenecía. Sonia escuchaba perpleja y esforzándose por comprender. Por lo demás, en cuanto al dinero de la vieja, yo no sé lo que había, añadió vacilando. Le quité del cuello una bolsa de piel que parecía bien repleta, pero no me enteré del contenido, sin duda porque me faltó tiempo. Me apoderé de varias cosas, gemelos, cadenas de reloj. Estos objetos, lo mismo que la bolsa, los oculté al día siguiente bajo una piedra grande en un corral situado en la perspectiva V. Todo ello está allí todavía. Sonia escuchaba con avidez. —Pero, ¿por qué no ha tomado usted nada, puesto que mató para robar? —replicó como agarrándose a la última y muy vaga esperanza. —No sé, no he decidido aún si tomaré o no ese dinero —respondió Raskolnikov con la misma voz vacilante, y luego sonrió. —¿Qué historia tan tonta te acabo de contar? —¿Estará loco? —se preguntó Sonia, pero rechazó enseguida esta idea. No, allí había alguna otra cosa para ella inexplicable, pero en vano ponía en prensa su mente. —¿Sabes lo que quiero decirte, Sonia? —repuso él con voz vibrante. Si únicamente la necesidad me hubiese impulsado al asesinato, prosiguió recalcando cada una de sus palabras, y su mirada tenía algo de enigmático, yo sería ahora feliz. Sábelo. ¿Qué te importa el motivo, puesto que acabo de confesarte que he obrado mal? —exclamó tras de una corta pausa. —¿Para qué ese triunfo sobre mí? —Ah, Sonia, ¿es para esto para lo que he venido a tu casa? La joven quiso hablar, pero se calló. Ayer te propuse que vivieses conmigo porque yo no tengo a nadie sino a ti. —¿Por qué querías que viviese contigo? —preguntó tímidamente Sonia. —No para robar ni matar, puedes estar tranquila —contestó Raskolnikov riendo sardónicamente—. Nosotros no somos de la misma cepa, ¿eh? Y mira, acabo de comprender ahora por qué te invité ayer a venir conmigo.
Cuando te dirigía esta petición, no sabía cuál era su objeto. Lo veo ahora. No tengo nada más que un deseo. Que no me abandones. ¿No me dejarás, Sonia? La joven le apretó la mano. ¿Y por qué? ¿Por qué te he dicho yo esto? ¿Por qué te he hecho esta confesión? Exclamó Raskolnikov al cabo de unos segundos, mirándole con infinita compasión a la vez que con la desesperación más profunda. Veo que esperas mis explicaciones, Sonia, pero ¿qué he de decirte? Nada comprenderías, y yo no haría otra cosa que afligirte cada vez más. Vamos, veo que lloras y que empiezas de nuevo a abrazarme. ¿Por qué me abrazas? ¿Es porque falto de valor para llevar mi cruz, me libro así de este peso, cargando con él a otra persona, porque he buscado en el sufrimiento ajeno un alivio a mis pesares? ¿Y puedes amar a semejante cobarde? —¿Pero no sufres tú también? —exclamó Sonia. Hubo de nuevo un acceso de sensibilidad. —Sonia, tengo el corazón enfermo. Recapacita. Esto puede explicar multitud de cosas. Porque soy malo he venido. Hay muchos que no lo hubiesen hecho, pero yo soy cobarde y miserable. ¿Por qué he venido? Jamás me lo perdonaré. No, no, has hecho bien en venir, repuso Sonia. Vale más que lo sepa todo. Es mucho mejor. Raskolnikov la miró con expresión dolorosa. He querido ser un Napoleón. Por eso he matado. ¿Comprendes ahora? No, respondió cándidamente Sonia con voz tímida. Pero habla, habla. Lo comprenderé todo. ¿Que lo comprenderás? Está bien. Ya veremos. Fin de la sección 38.